¿Cómo andan? Y bienvenidos a un nuevo video relato. En este caso vamos a hablar de las 10 pandemias más letales de la historia. Como verán, no solo el coronavirus fue la primera pandemia que es actualmente, ¿no? La que se ve. O sea, en la historia hubo otras pandemias que también fueron muy letales, muy graves. Algunos quizás son muy conocidos y otras no. Así que en este top 10 vamos a contar las primeras 10 pandemias o enfermedades más letales de la historia. Empezamos por la primera. La viruela. La viruela es una enfermedad infecciosa mucho más grave de lo que la gente cree. Está causada por variola virus de la familia Poxvirus y no solo ha sido la pandemia que más muertos ha causado en la historia de la humanidad, sino que además ha dejado a millones de personas desfiguradas a lo largo y ancho del mundo. Especialmente terrible fue en el siglo XVI, donde la viruela literalmente, donde la viruela literalmente conseguía diezmar a las poblaciones afectadas. Pero además de su letalidad, la viruela ha sido también una protagonista en la historia, ya que la primera vacuna diseñada por E. Jenner en 1796 fue precisamente para tratar la viruela. La enfermedad, según se calcula, ha matado a más de 300 millones de personas a lo largo de su historia, pero junto a la peste bovina fue erradicada. El sarampión. La enfermedad se conoce desde hace más de 3000 años y su principal problema es la alta tasa de contagio. Hasta el momento, y aunque se ha controlado eficazmente la enfermedad, ha matado más de 200 millones de personas y todavía no se ha erradicado a pesar de los esfuerzos de la Organización Mundial de la Salud. Número 3. La gripe española. Mató a entre 50 y 100 millones. Fue una de las más graves de la historia moderna. Al contrario que en las dos pandemias anteriores, la cual se entiende que causaron la muerte de cientos de millones de personas a lo largo de los siglos, la gripe española acabó con la vida de entre el 3 y el 6% de la población mundial. Es decir, entre 1918 y 1920 se calcula que murieron entre 50 y 100 millones de personas a lo largo del mundo. El término no se debe a que se dieron los primeros casos en España, sino que este país fue el primero en informar a la población de su existencia. Número 4. La peste negra. La peste negra o bubónica fue la pandemia de peste más letal de la historia, aunque necesitó varias decenas de años para causar los estragos de la gripe española. Su renombre esencialmente viene de las implicaciones sociales e históricas. La gripe española fue una gota más que en un mundo que se convulsionaba ante la guerra. Casi pasó desapercibida por ser una calamidad para añadir al día a día, pero la peste negra fue la provocación que necesitaba la sociedad para evolucionar en una época de cambio. Las implicaciones sociales e históricas son un hecho tan sumamente importante como los 75 millones de personas que sucumbieron durante la mitad del siglo XIV. Número 5. Virus de la inmunodeficiencia humana, o VIH, también conocido como síndrome de inmunodeficiencia adquirida o SIDA. Este virus es la quinta pandemia mundial más importante y también una importante parte de la historia moderna. Fue descubierto por Luc Montagnier en Francia y lo que provoca es, básicamente, que el sistema inmunitario no funcione adecuadamente. Por tanto, no es el virus en sí el que provoca las consecuencias letales, sino que destruye la capacidad de defensa ante otras enfermedades comunes y corrientes, de manera que la más mínima infección puede matar. El VIH ha matado en el mundo más de 25 millones de personas y actualmente todavía sigue siendo un peligro. Número 6. La plaga de Justiniano. Comenzó allá por el siglo VI en el Imperio Bizantino. Esta pandemia se extendió por todo el imperio y más allá, aunque es bastante difícil estimarlo. La plaga de Justiniano probablemente matará casi a 25 millones de personas en el Mediterráneo hasta que se mitigó por fin en el siglo VIII y llegó a destruir hasta la cuarta parte de toda su población. Número 7. La tercera pandemia. Unos 12 millones de personas murieron por esta pandemia, así se denomina comúnmente a la tercera pandemia de peste bubónica que comenzó en la provincia de Yunnan en China en el siglo XIX. Esta pandemia estuvo activa hasta 1959 y provocó en apenas una decena de años la muerte de más de 12 millones de personas. Yersinia pestis sigue siendo la gran protagonista de las pandemias,
habiendo estado presente en numerosas ocasiones y a lo largo de todo el mundo. En esta ocasión le tocó el turno a Asia, donde Manchuria y Mongolia fueron las zonas más castigadas por la pandemia. Número 8. Tifus. El tifus son provocados por el género Rickettsia y supone una de las pandemias actuales, transmitida por vectores como los insectos y otros artrópodos. Todos los insectos son artrópodos, no todos los artrópodos son insectos. El tifus provoca fiebres altas, exantema y otra serie de desagradables consecuencias. Normalmente afecta a poblaciones rurales o muy aisladas debido a los vectores principales y a sus reservorios animales. Aunque el tifus ha matado más de 4 millones de personas a lo largo de su historia, se supone un peligro demasiado presente en el mundo moderno. Número 9. El cólera. Mató a unos 3 millones. El cólera es una pandemia actual causada por Vibrio cholerae, una bacteria. Además de fiebres y dolor abdominal, el cólera suele matar a los afectados debido esencialmente a la deshidratación, que en muchos casos es prácticamente imposible de parar debido a la velocidad en la que se pierde el agua debido a la diarrea. Sin duda el brote de Haití u otros más modernos son los más recordados. Para detener el cólera se suele tratar con especial cuidado los alimentos y el agua, principales focos de infección. El cólera cuenta con 3 grandes pandemias ocurridas en el siglo XIX y epidemias muy extensas en el siglo XX, cuya suma total supera los 3 millones de muertos. Número 10. La gripe de Hong Kong. Esta es una pandemia más de gripe causada muy probablemente por una variación de la gripe A H3N2. Esta variante, que apareció durante el verano, podría ser una cepa mutante que se propagó en muy poco tiempo por todo el mundo, siguiendo las mismas líneas de difusión que la llamada fiebre asiática de 1957. Esta pandemia de gripe se llevó por delante casi a 1 millón de personas en muy poco tiempo, y es una de las razones para las cuales saltan las alarmas cada vez que se habla de la gripe o de la gripe aviar. Bueno, esto fue el top de 10 pandemias más letales de la historia. Espero que les haya gustado este video relato, para que tengan un poco de conciencia de lo que fue estas pandemias, que algunos se lograron superar a lo largo de la historia. Mató muchas personas sin dudas, pero no deja de ser algo que era muy distinto. Son tiempos diferentes donde no había mucha información, y ahora hoy en día hay mucha información y hay que estar atentos sobre las cosas que suceden, y hay que tratar de cumplir con el protocolo de que cada país lo hace a su manera, pero está más que claro que al ser una pandemia, con respecto hablando al coronavirus, hay que respetarla, y hay que cumplir con el protocolo de cada país. Así que bueno, eso es todo por hoy. Espero que les haya gustado este video sobre, sin duda, esto de cuidarse y de tratar de cuidarnos y respetar, porque es cuestión de tener conciencia y seguir y tratar de lograr salir de esto, porque es una pandemia que como ve la historia tiene muchas pandemias y no es la primera. Quizás uno considera que esta puede llegar a ser la primera, pero no lo es, porque hubo más, y por eso quería mostrarles este top, para que reconozcan las pandemias que fueron parte de la historia, y que esta no fue la primera y seguramente no va a ser la última. Pero bueno, espero que les haya gustado y espero que nada, estén bien en sus casas, cuídense, no salgan solo cuando es necesario. Yo me quedo en casa. Bueno, espero que les haya gustado, nos vemos la próxima, chao.